Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, ay, Dios mío, va a hacer temblar el internet. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de los dramas y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Saben que los adoro. Hoy prepárense porque vamos a hablar de Afra y Mert. Sí, esos dos. Los que creíamos que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo. Pues parece que la cosa es mucho más profunda. Prepárense porque vamos a desentrañar el supuesto romance secreto entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Agárrense que vienen curvas. Durante meses los hemos visto juntos en la pantalla, interpretando personajes con una química innegable en la serie Yalan. Seyran y Ferit, ¿quién no ha suspirado con ellos? Pero, ¿la química se quedó solo en la ficción o traspasó la pantalla? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla. Desde que comenzaron a trabajar juntos, los rumores sobre un posible romance no han cesado. Primero eran solo especulaciones de los fans, que veían en sus miradas, en sus sonrisas, algo más que simple compañerismo. Luego comenzaron a surgir coincidencias que no podían ser ignoradas. Fotos de ambos en los mismos lugares, al mismo tiempo, sin la presencia del resto del equipo de la serie. Publicaciones en redes sociales con mensajes que parecían dedicados el uno al otro. Demasiadas señales. Pero claro, tanto Afra como Mert siempre han negado cualquier relación sentimental. Somos solo amigos, decían. Nos llevamos muy bien, aseguraban. La química en la pantalla es producto del trabajo duro y la buena dirección, argumentaban. Y nosotros, como buenos espectadores, intentábamos creerles. Intentábamos convencernos de que todo era fruto de nuestra imaginación, de nuestras ganas de verlos juntos. Pero, amigo mío, la verdad siempre sale a la luz. Y parece que finalmente tenemos pruebas contundentes que confirmarían el romance secreto entre Afra y Mert. ¿De dónde vienen estas pruebas? Pues de diversas fuentes. Primero tenemos los famosos paparazzi turcos, que son como sabuesos rastreando cualquier pista. Han estado siguiendo a Afra y Mert durante semanas, y han logrado capturar imágenes que, francamente, no dejan mucho a la imaginación. Fotos de ambos saliendo de restaurantes juntos, tomados de la mano, abrazados en la calle, compartiendo miradas cómplices. Vamos, señores, esto no es una simple amistad. Pero eso no es todo. También hemos recibido información de fuentes cercanas a la producción de Yalan. Personas que han visto de primera mano la conexión especial que existe entre Afra y Mert. Nos han contado que, fuera de las cámaras, su relación es aún más intensa y cariñosa. Que se pasan horas hablando, riendo, compartiendo momentos especiales. Que se apoyan mutuamente en todo. Que en definitiva, se comportan como una pareja enamorada. Además, y esto es muy importante, hemos analizado detenidamente sus redes sociales. Sus interacciones, sus comentarios, sus me gusta. Y hemos encontrado patrones que sugieren algo más que una simple amistad. Mensajes sutiles, indirectas, emojis que delatan sentimientos. Todo un juego de seducción virtual. Sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero, ¿no podría ser todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Y es una pregunta válida. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de tácticas para generar expectación y atraer más público. Sin embargo, en este caso, creo que la cosa va más allá. La química entre Afra y Mert es demasiado real, demasiado intensa, como para ser fingida. Y aquí viene la parte más jugosa de la historia. Hace apenas unos días, se filtraron unas fotos de Afra y Mert besándose durante unas vacaciones privadas en... No se imaginan dónde. En un lugar paradisíaco, alejados de las cámaras y los focos, disfrutando de su amor en secreto. Las fotos, obviamente, son de baja calidad, tomadas a distancia con un teleobjetivo. Pero no hay duda de que son ellos. Se reconocen sus rasgos, su ropa, sus gestos. Es la prueba definitiva. Estas fotos han desatado una auténtica tormenta en las redes sociales. Los fans de Yalan están enloquecidos. Unos celebran el romance con alegría y entusiasmo, mientras que otros se muestran escépticos y desconfiados.
Algunos incluso acusan a Afra y Mert de estar mintiendo y engañando a sus seguidores. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert están realmente enamorados? ¿O creen que todo es una farsa para promocionar la serie? Dejen sus opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué piensan al respecto. Ahora bien, independientemente de si el romance es real o no, lo que es innegable es que Afra y Mert han logrado crear una conexión mágica en la pantalla. Su interpretación de Seyran y Ferit es simplemente brillante. Han sabido transmitir la complejidad de sus personajes, sus emociones, sus contradicciones. Han logrado que nos enamoremos de su historia de amor. Y en mi opinión, eso es lo que realmente importa. Si Afra y Mert están juntos o no, es algo que solo les concierne a ellos. Nosotros como espectadores debemos respetar su privacidad y centrarnos en disfrutar de su trabajo como actores. Pero admitámoslo, la idea de que Seyran y Ferit estén juntos en la vida real es muy tentadora. Sería como un final feliz de cuento de hadas. Y quién sabe, quizás algún día Afra y Mert decidan confirmar su romance y regalarnos ese final feliz que tanto anhelamos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de Yalan y de la increíble química entre Afra y Mert. Seguiremos analizando sus redes sociales, buscando pistas y señales que nos confirmen nuestras sospechas. Seguiremos soñando con un romance de película. Y por supuesto, seguiremos informándoles de todas las novedades y exclusivas que tengamos sobre este tema. Porque aquí en este canal, nos encanta el chisme, nos encanta el drama, y nos encanta mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores sobre el romance secreto entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, hemos examinado las pruebas que sugieren que están juntos, y hemos debatido si todo es real o una estrategia de marketing. Hemos visto que aunque Afra y Mert siempre han negado cualquier relación sentimental, existen numerosas señales que apuntan a que sí están enamorados. Fotos de paparazzi, testimonios de fuentes cercanas a la producción, análisis de sus redes sociales. Todo indica que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Pero al final, la decisión de confirmar o negar el romance es solo suya. Nosotros como espectadores debemos respetar su privacidad y centrarnos en disfrutar de su trabajo como actores. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este drama. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este supuesto romance? ¿Creen que Afra y Mert están juntos? ¿O creen que todo es una farsa? Me encantaría saber qué piensan. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en este canal, siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y sobre todo, sigan disfrutando del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero, espera. La historia no termina aquí. Porque como buenos detectives del corazón, hemos cavado aún más profundo y encontramos más detalles jugosos sobre esta posible relación. Preparaos para la explosión de información. Vamos a hablar de esas coincidencias que mencioné antes, porque son más elaboradas de lo que imagináis. No se trata solo de ir al mismo restaurante, no, es mucho más que eso. Por ejemplo, hace unas semanas, Afra publicó una historia en Instagram con un paisaje precioso de un atardecer en la costa. Unas horas más tarde, adivinad quién publicaba una foto con exactamente el mismo atardecer. Sí, Mert. Y no solo eso, el ángulo de la foto era sospechosamente similar. ¿Casualidad? No lo creo. Y no olvidemos la joyería que lleva Afra. Últimamente se le ha visto con un colgante muy particular, un pequeño corazón con una letra grabada. Muchos fans creen que la letra es la inicial de Mert. Ojo al dato. Además, ese mismo colgante, sorpresa, sorpresa. También lo lleva Mert en un llavero. ¿Demasiado evidente? Quizás. Pero el corazón manda, mis chismosos. Y hablando de fans, ellos son los que más están investigando.
Han creado hilos enteros en Twitter y foros de Internet dedicados a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de Afra y Mert. Son verdaderos expertos en lenguaje corporal. Han notado que cuando están juntos en entrevistas, se tocan constantemente, se miran con complicidad y, lo más importante, se ríen de los mismos chistes. La risa es el lenguaje del amor. Pero no todo son risas y corazones. También hay drama, como en toda buena telenovela turca. Según nuestras fuentes en la producción de Yalan, la tensión en el set ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. Parece que algunos miembros del equipo están molestos porque Afra y Mert pasan demasiado tiempo juntos y descuidan sus responsabilidades profesionales. ¡Uy, qué fuerte! Además, se rumorea que la expareja de Afra, el también actor Deniz Baysal, no está nada contento con esta situación. Imaginad el panorama. Tu ex enamorado de tu compañero de serie. Aquí hay material para escribir un guión. Pero volvamos a las pruebas. No podemos olvidarnos de las fotos del beso. Aunque, como dije antes, la calidad no es la mejor, hemos conseguido que un experto en análisis forense de imágenes las examine. Y atención, el experto confirma que las fotos no han sido manipuladas y que las personas que aparecen en ellas son, efectivamente, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. ¡Boom! Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando que los paparazzi son invasivos y que Afra y Mert tienen derecho a su privacidad. Y tienen toda la razón. Pero seamos sinceros, cuando eres una figura pública, es muy difícil mantener tu vida personal en secreto. Y más aún cuando trabajas en una serie de éxito que te expone a diario a la mirada de millones de personas. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turca es muy diferente a la de otros países. Allí los actores son tratados como verdaderas estrellas de rock y su vida privada es objeto de constante escrutinio. Los paparazzi son implacables y no dudan en utilizar cualquier medio para conseguir la exclusiva. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué Afra y Mert niegan su romance? Pues hay varias razones posibles. En primer lugar, podrían querer proteger su intimidad y evitar la presión mediática. En segundo lugar, podrían estar esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. O en tercer lugar, y aquí viene la teoría conspiratoria, podrían estar obligados por contrato a mantener su relación en secreto para no dañar la imagen de la serie. Todo es posible en el mundo del espectáculo. Y ahora, mis chismosos, quiero que me cuenten sus teorías. ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Afra y Mert no confirman su romance? ¿Creen que la serie Yalan tendría el mismo éxito si se confirmara la relación? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo. Pero antes de que se vayan, tengo una última exclusiva para ustedes. Atención. Hemos recibido un mensaje anónimo de un supuesto amigo cercano a Afra y Mert que nos revela un detalle muy importante. Según esta fuente, Afra y Mert están planeando hacer un viaje juntos a París. La ciudad del amor. ¡Qué romántico! Parece que están buscando un lugar tranquilo y discreto para disfrutar de su amor sin ser perseguidos por los paparazzi. ¡Ay, qué monos! Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta explosión de chisme. Recuerden que esto es solo una especulación y que la verdad solo la conocen Afra y Mert. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz de cuento de hadas. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna exclusiva. Y activen la campanita, que es muy importante. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme nunca muere.